Son las 8:06 de la mañana y nosotros empezamos nuestro programa Ampliación de Noticias con una sección importantísima, El Poder en tus Manos, que la hemos llevado a cabo durante todas estas semanas para que ustedes sean los que se beneficien con la información que les ha permitido tomar una decisión el día de ayer. Fernando, jornada electoral larga, interesante, participativa. A pesar del desgano, la gente fue a votar, se instalaron prácticamente todas las mesas. Se ha batido récord en ese sentido con respecto a otras elecciones que hemos tenido anteriormente, ¿no? Positivas que decir, efectivamente, más del 75% de participación a nivel nacional, más del 79% en Lima. Hay algunas regiones con mucho más participación y, por otra parte, un clima general de gran serenidad. Se han registrado muy pocos incidentes que perturben el acto electoral. En ese sentido, hay que comenzar subrayando que ganó el Perú, que tenemos el Congreso que expresa el voto popular, nos guste o no, y se trata ahora de trabajar con él, que él trabaje con el conjunto de las instituciones y que los partidos elegidos ahí, probablemente 10, den lo mejor que ellos pueden por el Perú, porque tenemos los problemas por delante, que son graves, que son seguridad ciudadana, desactivación económica y reforma de las instituciones. Así es, así que el voto se ha manifestado en un Congreso absolutamente fragmentado, donde están agrupaciones conocidas que han recuperado fuerza, otras que han perdido fuerza, y también agrupaciones que se rebelan con su primera, y hay varias que tienen primera llegada al Congreso, por lo menos con porcentaje de congresistas importante, ¿no? FREPAP alguna vez había tenido congresistas, nunca habían pasado de 1, 2, y además habían logrado curules cuando no existía la valla del 5%, es decir, lo lograban con votación muy baja. Esta vez tiene una cantidad mucho más importante. El Partido Morado se estrena en el Congreso de la República y nosotros tenemos por eso a 3 invitados que son virtualmente, ya podríamos decir, entraron al Congreso. Está con nosotros Alberto Velarde Yáñez, él participó con el número 12 en la lista de Lima y es exsecretario general de Acción Popular. Después está con nosotros también la señora Marta Chávez, que tenía el número 1 por Fuerza Popular, y tenemos a Rodolfo Pérez Osores, secretario general del Partido Morado y participó con el número 4 en la lista de Lima. Bienvenidos, señores, y felicitaciones por la votación alcanzada por sus respectivas agrupaciones, que creo han alcanzado porcentajes importantes. Hola, Patricia. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos por los nuevos. Marta, la escuchamos después porque es simplemente para privilegiar las nuevas voces. Con gusto. Gracias, Marta. Ese feminismo me gusta, porque eso de poner siempre delante a las mujeres. No, porque la igualdad tiene que ver con que nos toca a veces y a veces no nos toca. Exacto. Tomamos nota que hay un feminismo que le gusta. No, sí, claro, ese que no es confrontacional ni antagónico con el Igual hombre. siempre podemos encontrar puntos en común. Alberto Velarde, importante la participación de Acción Popular y tiene además uno de los mapas más nacionales que hemos visto en la votación. Acción Popular recupera su fuerza. Para conservarla, ¿cuál es el pronóstico de lo que va a pasar en el Congreso? Yo creo que el resultado electoral nos trae una lectura clara. El partido tiene una extensión nacional y sus cuadros tienen vigencia en todas las distintas regiones del país, que sin duda alguna nos permite ver que el futuro para el partido como organización nacional está seguro para los próximos años. Ahora bien, en Lima hemos tenido una situación que hay que revisar, porque de la elección del alcalde Muñoz a la elección presente, la reducción en los votos es importante, muy severa, y adicionalmente hay que ver que la aparición de la fuerza de PP que dirige el general Urresti, ¿no?, como mayoría de las minorías es la más importante, en aproximadamente 8 asientos, nos quiere decir que hay un perfil que se está buscando en Lima para poder darle a la ciudad tranquilidad y resolver situaciones que van más allá de lo que el Congreso mismo puede hacer. Creo que es una llamada de atención clara para los 42 alcaldes distritales y para nuestro propio alcalde de Lima, de que es importante darle a la ciudadanía una mejor condición de liderazgo para poder reducir este nivel
de incertidumbres, que es lo que ha producido que Urresti haya podido crecer de una manera tan importante en tan pocos días. Muy bien, hay que reconocer, sin embargo, que ese mismo ímpetu, esta misma agresividad de Urresti le quitó el voto en Lima para la elección municipal, pero pero de todas maneras salió con un porcentaje bastante alto, ¿no es cierto? Que lo ha conservado de alguna forma, ¿no? Exactamente. Hay un perfil de elector que está buscando que se le dé más orden a las cosas, especialmente en las grandes ciudades como Lima. Tiene también un aire autoritario que, por ejemplo, carece, y eso nos explicaba Iván Lanera, que ese es el otro cauce electoral, es más bien la propuesta como la del Partido Morado o la de Acción Popular, que son partidos más dialogantes, republicanos, con una visión menos vertical probablemente, ¿no? Y en ese sentido le vamos a preguntar a Rodolfo un poco cómo han recibido el Partido Morado este resultado, porque no siendo malo, hay que reconocer que tal vez se esperaba más de ustedes. ¿Creen que hubo un freno al final del crecimiento electoral en el que iban por, no sé, los problemas por los que han pasado? Sí, definitivamente para nosotros es un resultado importante, de todas maneras, porque claro, es nuestro primer resultado, nuestra primera participación política. Somos un partido nuevo, somos una fuerza de renovación y creo que ello se ha expresado en las urnas. Hay un interés por las reformas, la reforma política, la lucha contra la corrupción, y creo que el respaldo a nosotros viene expresado en ese sentido y no lo vamos a defraudar. Creo que el partido va a ser coherente y va a ser consistente con las propuestas que ha planteado, pero sí definitivamente estamos ante un Congreso plural y diverso. Eso más allá de también estamos frente a una crítica ante lo que ocurrió en el Congreso pasado. De acuerdo, Rodolfo, pero ahora ya no están en campaña, les toca trabajar. Claro. Y van a que trabajar con bancadas con las que han tenido enfrentamientos duros en campaña. Y además ustedes han abrazado un discurso, es válido, electoralmente válido, que un poco llevó al cierre del Congreso. Pero ahora se van a tener que sentar junto con los que ustedes han estado criticando. ¿Qué garantías tenemos de que no se va a continuar con esa crítica y ese enfrentamiento? Y se van a poder tender algunos puentes, que finalmente es lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Yo creo que la ciudadanía sí se ha expresado muy a favor del cierre del Congreso. Démonos cuenta que los únicos parlamentarios que han sido reelectos del anterior Congreso son Alberto Belaúnde y Gino Costa del Partido Morado. Entonces no se presentaron muchos, ¿no? No, sí se presentaron algunos. Y creo que esos han sido 16, si no recuerdo mal. Y creo que ninguno de esos ha podido ser reelecto. Creo que, y además a los partidos que han tenido alguna participación, salvo Acción Popular y Alianza por el Progreso, pero creemos que lo de Acción Popular y Alianza por el Progreso ya es también un premio de reconocimiento a la labor partidaria que han realizado y también a la labor que tienen en gobiernos regionales, que tienen en gobiernos locales, y también una posición que han tenido en esta campaña de centro, moderado, y que esperamos que en la gestión congresal eso se pueda concretar para poder empezar a tender puentes sobre lo que está ahorita en juego. ¿Cuál va a ser la actitud con respecto del fujimorismo? Porque creo que en esta campaña, de manera muy responsable, se manejó un discurso complicado, que era pintaban de naranja todos los partidos. Y entre ellos estaban, por ejemplo, partidos como el PPC o estaban partidos como el APRA, distorsionando un poco la realidad, porque el APRA tenía una conjunción con el fujimorismo más grande, pero Acción Popular también lo pintaban de naranja, por ejemplo, por haber tenido votaciones comunes en el Congreso. Todo el que vote con el fujimorismo va a ser pintado de naranja. ¿Ese es el mensaje que se va a dar? Vamos a dar un mensaje constructivo. Porque ojo que se puede distorsionar la realidad, porque van a tener que votar con el fujimorismo en más de una ocasión. Por eso digo, vamos a dar un mensaje constructivo. El fujimorismo ha dicho que para esta gestión congresal no van a ir a vacar al presidente Vizcarra, no van a hacer el obstruccionismo del Congreso pasado y tocará en este momento que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Desde nuestra perspectiva, sí ha habido un castigo del electorado a Fuerza Popular, es innegable. Eso sí es innegable. Pero igual están ahí, ¿no? Y tienen un nivel de representación, eso sí, es verdad, están ahí, pero corresponde hoy en día primero poner los temas en agenda, porque como bien ha señalado Beto, el hecho de que hay un porcentaje tan alto un respaldo tan alto al partido Podemos solamente por el tema de seguridad,
es un llamado de atención. Total. Ahora es curioso porque se lo reclaman alcaldes y congresistas, ¿ah? Y por ahí no va la resolución, por ahí no va la solución de la seguridad ciudadana, así ¿no? es, la gente está pidiendo penas mucho más severas, está pidiendo pero que no sirven, pues, ¿no? O sea, se aumentó la legislación para los casos de violación y para los casos de feminicidio, aumentó el feminicidio. Una acción mucho más contundente de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial. La gente no quiere ver personas que delinquen en las calles de manera reincidente y los ven en las calles, vecinos, vecinas. Y eso es lo que la gente está preocupada hoy. Pero también la gente está preocupada de que terminemos las reformas institucionales, la reforma política. Hay que ordenar el sistema político y electoral. Hay que ponerse de acuerdo en ese sentido porque el modelo aprobado que ha sido no es el ideal y tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido. Vamos a tener elecciones en octubre de este año, primarias abiertas. De acuerdo. Y eso, la verdad, así como estamos, de eso tendría que ordenarse inmediatamente. La elección del Tribunal Constitucional también es un asunto pendiente. Vamos a seguir conversando. Por supuesto que sí. Para mucho más. Te pedimos un minuto para ir a la pausa y se nos ha unido también a la mesa el señor Jesús Maldonado de Somos Perú. Hemos invitado, por supuesto, acá no hay ningún tipo de discriminación, a los representantes del FREPAP. Queremos escuchar sus propuestas. Van a venir más adelante en el programa, porque no podían estar a esta hora. Son las 8:17. Regresamos en breve. Ocho y 21. Estamos en una interesante conversación, Fernando, con nuevos candidatos ya virtualmente elegidos al Congreso porque sus agrupaciones han alcanzado votaciones importantes y ellos tienen números privilegiados, ¿no? Y hemos escuchado primero a un candidato elegido por Acción Popular, que ha sido secretario general, y a uno que es el actual secretario general del Partido Morado, elegido también ambos por Lima. Nos falta escuchar a la señora Marta Chávez, que sin embargo ya ha oído lo que se dice sobre Somos Perú, y todas las miradas están dirigidas para ver qué nueva estrategia pueden sacar, comenzando por saber con quién pueden buscar ustedes consensos en la actual configuración del Congreso. ¿Ha escuchado todo lo que se ha dicho sobre Fuerza Popular? Sí, sobre Fuerza Popular. Somos Perú. Sí, acabamos de llegar. No le cambie usted de partido a la señora Marta Chávez. Disculpe usted, Marta Chávez, lejos de mí quererla asociar con Alberto Andrade. Sí, y yo tengo que levantar algunas cosas. Se ha vinculado al fujimorismo con el APRA, pero no hay que olvidar que el APRA insistió en enviar a Chile más y más pedidos, cargos contra el presidente Fujimori. Que coincidamos en algunas cosas. Hace a veces 20 años eso, ¿verdad? Hace mucho tiempo de eso. Está bien, pero es que eso nos da una línea de que acá se reclama consensos y yo estoy de acuerdo. Yo soy una mujer muy debatidora, pero me encanta que me convenzan, me encanta convencer. Uno no habla por gusto, ¿no? Si no hablaría frente a un espejo, pero me encanta hablar con las personas. Pero cuando las personas encuentran consensos, se tilda por ahí de componenda. Cuando llegan a una solución práctica, ya hubo repartija. Entonces hay que ponernos de acuerdo como ciudadanos primero para ver cómo enfrentamos un tema que es de suyo, como es la política. Los alemanes dicen que la política es una guerra, ¿no? Y en verdad es una competencia que tiene que ser leal por conseguir el poder, para que desde el poder realizar el proyecto político que esa agrupación eso en una campaña, pero cuando ya se eligieron no pueden seguir peleando. No, pero es que no es pelea tampoco, es una competencia, por eso digo una competencia leal, y el horizonte tiene que ser el interés del país, porque el Estado existe y los partidos políticos y la política existe, el poder existe para servir al ser humano. Pero no hay otra razón de ser del Estado. De acuerdo, entonces, pero Marta, para precisar tu idea, en una guerra tú aniquilas al otro. Y en un Congreso el otro muerto no te sirve, lo necesitas para lograr un proyecto político en un Congreso de estas características. Ciertamente, ¿no? Patricia, es una guerra intensa cuando compites por la campaña. De acuerdo. Pero aún adentro tienes que seguir de alguna manera una batalla también. Es que ya has realizado un pacto, ciertamente, que es el pacto de la votación electoral, pero tienes que seguir porque el partido sigue. Ya nosotros tenemos encima, por ejemplo, la campaña del 2021. Ahora en octubre se va a convocar a la campaña para el 2021. Entonces, este parlamento es un parlamento bastante especial,
bastante. Vuelvo por eso especial. a la pregunta inicial, es una magnífica introducción lo que nos ha contestado por ahora. ¿Con qué fuerzas políticas cree usted que su partido, Fuerza Popular y no otro, pueden establecer consensos? Fernando, ya tengo miedo de decir algo sobre algún partido, porque ayer mencioné al FREPAP y se dieron por ofendidos. Entonces yo digo, ¿Alguien mejor... se pueden ofender de que usted considere que son cercanos a usted? En disciplina, inclusive en disciplina, ni siquiera hablé del tema ideológico, sino en disciplina, ¿no? Pero no les gustó, entonces ya digo, no, mejor hablemos y en el momento qué propuestas hay. No, por lo pronto el fujimorismo piensa, y ustedes lo han señalado bien, de que, pero acá a Rodolfo sí quiero decirle que nosotros no hemos dicho que no vamos a ser obstruccionistas por como el anterior Congreso. Nosotros no aceptamos que el anterior Congreso hubiera sido obstruccionista, ¿no? Lo han dicho los ministros de Economía del propio régimen del señor Kuczynski y de Vizcarra. Pero bueno, ese es un tema del pasado. Lo que hemos dicho es, hay muchas cosas por defender. La damisela no está para tafetanes. El Perú está pasando por una hora muy difícil. Se están perdiendo decenas de miles de puestos de trabajo. Tenemos una economía fría que ojalá no entre en recesión. Tenemos más deuda porque el señor Vizcarra, pese a que se devuelven dineros del presupuesto, nos ha endeudado en 10.000 millones de soles más. Entonces hay que ser muy prudente, Fernando. ¿Qué es lo que se puede hacer para que este Congreso sea útil en el poco tiempo de que... Por lo pronto, a mí me atemoriza, por ejemplo, este tema al que se refirió Rodolfo, de las elecciones primarias abiertas. Con un sistema partidario donde hay 24 partidos inscritos, ese es un caos, por ejemplo. Pero esa fue la reforma propuesta por el señor Vizcarra, al que ellos apoyan. Ahora, si movemos eso, de repente el señor Vizcarra se da por agredido y nos vuelve a poner una cuestión de confianza. Los decretos de urgencia, por ejemplo, hay más de 60 decretos de urgencia y probablemente aumente la cifra hasta que el Congreso se instale y comience a funcionar, ojalá el 1 de marzo, por lo menos, que coincide con esta vez la OMP tiene que ir más rápido que nunca, ¿no? Así es. Entonces, pero ¿qué no pasa? quiere contestar a mi pregunta. ¿Pero qué pasa? Claro. No, ¿Con qué partido puede usted establecer consenso? Yo veo entonces ahí un tema, no sé cuál es la posición. Primero ir conociendo, no puedes amar lo que no conoces. Queremos saber cuál es vamos a ver en el sitio qué propuesta tiene. Por ejemplo, ya sabemos que el Partido Morado quiere modificar la reforma política del señor Vizcarra. Un momentito, vamos a ver ahí, ¿ya? Analicemos. No sé cuál es la posición de los representantes de los partidos aquí sobre los decretos de urgencia. Si sería un acto de obstruccionismo u hostilidad al gobierno del señor Vizcarra, que reformemos algunos decretos de urgencia, varios de los cuales, desde mi punto de vista, son incluso inconstitucionales. Bueno, entonces, antes de que nos venga el tiempo, Patricia, quizás podemos oír, antes de ir a la pausa, al señor Jesús Maldonado, cuyo partido ha sido poco cariñoso con Fuerza Popular durante la campaña. Quizá cambien ahora su actitud o no. Bueno, la campaña ya terminó y creo que también hay que terminar con algunos ataques y algunas adjetivaciones. Es importante entender que la ciudadanía nos ha pedido un consenso. Hace un rato se decía que las campañas eran una guerra y quizás se puede asociar a ello, pero los gobiernos deben tener diplomacia. Porque si no alcanzamos consenso, si no alcanzamos una agenda común en 1 año y 4 meses, no vamos a conseguir lo que nos está pidiendo el día de los peruanos. Es importantísimo, por ejemplo, Somos Perú lleva un compromiso, que es un documento que tenemos, que se llama Compromiso Perú. Ahí tenemos puntos importantes de la reforma política, tenemos puntos importantes, digamos, de los derechos ciudadanos, que quizá podamos adelantarnos un poco antes de la instalación y las personas que ya están completamente seguras que van a ingresar al Congreso, que deben ser los número 1 en general, puedan sentarse de manera voluntaria y puedan comenzar a construir una agenda que podamos presentar a los peruanos. Lo que nos dicen los peruanos el día de hoy es basta de discusiones partidarias. Lo que ellos quieren es que su discusión ciudadana, la discusión de la calle, se lleve al Congreso y no que el Congreso le lleve su discusión a la calle. Nosotros tenemos que tener esa actitud, y comenzar a dialogar, porque en 1 año y 4 meses quizás no podamos alcanzar todo aquello que hemos prometido. Pero ¿no? pueden hacer algo que es sumamente importante y es devolverle a la gente la fe en su parlamento. Que eso es se ha perdido la idea de que el Parlamento sirve para algo y no van a poder hacer mucho, pero con que hagan 2 cosas bien hechas o 3 cosas bien hechas, ya que la gente sienta que están haciendo cosas para ellos, creo que va a ayudar muchísimo a renovar, ¿no? Y eso es consenso, esos diálogos, esos puntos en común, eso es olvidar algunas actitudes. Yo no voy a mencionar a un ya elegido candidato,
ofreciendo puestos de trabajo a alguien que no ha sido elegido. Entonces, eso no ayuda al diálogo. Eso no ¿Sucedió ya eso? Sí, Van sí. rápido esta vez, ¿eh? Sí, o sea, no puedes, igual lo hizo. no, el Igual lo señor vamos a encontrar. Urresti, de manera cómica, quizá le dice al señor Mulder, te voy a ofrecer un puesto de trabajo como serenazgo, ¿no? Eso no ayuda. Miren, ya terminó la campaña. Exactamente. Y esas cosas ya no ayudan. Esas cosas lo único que genera es que el ciudadano diga otra vez lo mismo. Otra vez nos equivocamos. Además, el señor Mulder ya no está en el juego. Entonces, ¿qué tal adelante nomás? no habría por qué. Yo creo que si ya se van a elegir los congresistas y si van a ocupar y vamos a representar a un país, hay que representarlo de manera más digna y hay que representarlo de verdad reflejando lo que sienten las personas. Y no hay que perder esa conexión, porque generalmente terminamos en un congreso hablando temas tan complicados como la reforma política, que mucha gente no lo entiende, y nos desconectamos de la calle, y lo que necesitan ellos realmente es que también ese debate de la calle se lleve al Parlamento. Muy bien, vamos rapidito a una pausa y seguimos con esta conversación interesantísima de quienes podrían, casi con seguridad, formar parte del próximo Congreso de la República y que nos cuentan ya no lo que tienen que decir de los candidatos con los que han competido, sino de qué cosa pueden hacer en común, que es lo que la gente está preguntándose a gritos. 8:31. 8:37 minutos, hay una mirada interesante, creo que hay muchísimo que entender sobre cómo han votado los peruanos, tratar de entender si hay voto de protesta, si hay un voto más bien mesiánico, si lo que en otros países ha venido junto, Fernando, que es un voto más militarista, evangélico, en el Perú se ha separado en dos propuestas, la propuesta de Antauro Humala y la propuesta del FREPAP. Es cierto que es una religión sumamente particular la que defiende el FREPAP, porque tiene más que ver con nuestras tradiciones andinas, en un sincretismo particular con una visión de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. En realidad no han tenido un comportamiento sectario ni fanático religiosamente, aunque es cierto se digan teocráticos. O oficialmente están por un régimen de teocracia, como tú lo has recordado, como en Irán, pero la práctica de ellos, y por lo que yo los conozco y he participado en algunas reuniones de ellos, no dan muestras de intolerancia a los que cultivamos un sano escepticismo. Sin embargo, hay cosas que preocupan, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos una nota del Comercio que alguien ha rescatado en redes, que es del 2014, y 36 niños adolescentes fueron rescatados de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, es decir, la asociación que está detrás del FREPAP, en Madre de Dios, por vivir descuidados, hacinados y haber sido víctimas de violencia sexual. Entonces, hay mucho que ver detrás de este partido, quiénes están, cuáles son sus propuestas. No vamos a estigmatizarlos, pero ya hay información registrada de haber tenido comportamientos extraños y bastante preocupantes como este que estamos rescatando, ¿no? Entonces, estamos hablando de partidos con experiencia, de partidos nuevos, pero que se han constituido sobre la base de una formalidad y aparentemente van a tener que convivir con partidos que creo que son producto más de una posición más improvisada, más informal, sin negar que el FREPAP tiene una organización interesante en términos comunales, territoriales, efectivamente. Beto, ¿cómo lo ves? Mira, como he explicado varias veces, nos ha tocado organizar el partido después de muchas crisis. Estos 42 años que tengo de dirigente y militante en Acción Popular. Y puedo ver que, por ejemplo, en el Perú, claramente el elector está acudiendo a aquellos que quieren resolver temas puntuales a sus necesidades como punto de privilegio para hacer el enlace entre el ciudadano y el representante. Por ejemplo, lo podemos ver en todo el corredor minero y en toda la parte de la Sierra Centro-Sur, donde los que han tenido a Antauro Humala como figura emblemática para la elección han logrado agrupar y ser la primera izquierda en el resultado electoral que vemos hoy. También podemos ver que, por ejemplo, quienes han presentado un programa desarrollista para lo que es el norte, como APP, ha tenido sus fortalezas, porque en Lima me parece que solo ha sacado un representante. Por otro lado, cuando examinamos territorialmente lo que ocurre en el FREPAP, los vemos muy vinculados a los temas de frontera,
como se ha señalado acá, el caso específico de Madre de Dios, pero también cuando uno recorre las nuevas Limas, la Lima Norte, la Lima Este, ¿no? Los vamos a encontrar muy vinculados a las tareas de comercialización de productos agrícolas, ¿no? Vimos lo que nos Eso puede es decir. interesante porque, disculpa Fernando, el tema agrícola en FREPAP es muy fuerte. Exacto. Y esa es una agenda muy olvidada en general, no la gran agricultura de la costa, la quisiera microagricultura de la sierra. Terminar ¿no? y redondear la idea sobre la materia. Entonces, lo que se está produciendo ahí es un circuito de resolución de problemas reales, económicos, de creación de empleo, de salario y de un espacio territorial de vida, porque lo que hacen es agruparlos en determinadas zonas, toman ciertas zonas de ciertos distritos y a partir de ello, como mancha de aceite, comienzan a crecer. Entonces, es un Señor, fenómeno... Lo hemos comprendido. Quisiera comprender lo que tiene que decirnos sobre esto el señor Maldonado. Usted fue candidato a alcalde de San Juan de Lurigancho, Sí. el más grande distrito Sí. del Perú, con más de 1 millón de personas, donde hay una presencia importante del FREPAP. Sí. ¿A qué sectores se dirigen ellos y dónde es que han hallado su caudal electoral? Mira, hay un escenario que quizá no vimos muchos partidos políticos, ni siquiera los analistas políticos, que a veces no están cerca, digamos, de esta realidad. Alguna Hay- vez Steven Levinsky me dijo que eran los peores pronosticadores del mundo. Sí, Siempre fallaba. probablemente sí. Me lo Y dijo, pero así mira, además suelto huesos. Nosotros ya no quiero hacer ningún pronóstico, me dijo. Mira, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, la comunidad de FREPAP, que es una comunidad más que un partido en realidad, ¿no? Es una comunidad que tiene mercados ambulantes, que genera, digamos, pequeños comercios a través de la informalidad y que tiene una cierta disciplina, digamos, en su comportamiento, que tiene un código de valores propio, de acuerdo también a su religión. Entonces, hay un sentimiento también que tiene el Perú y hay un sentimiento que tiene el Perú sobre el tema de la exclusión. Y la exclusión con respecto a que no se les ha hecho caso, digamos, los temas que realmente le importa y ser discutidos. Entonces, yo tengo la impresión de que hubo esta suerte, ¿no es cierto?, de tener un partido que caminaban solos, que ningún medio de comunicación le dio cabida. No, se les daba cabida casi como un chiste. por lo No, me- ahí está la caravana del FREPAP con Sí, Chibolín. Ya está, ¿no? Exactamente. O en la mofa o en la burla, ¿no es cierto? Exacto. Y que... Porque hay que reconocer, es una propuesta rara, pues. Exacto. ¿no? Es una propuesta que van pero, como pero, disfrazados, pero había ¿no? un sentimiento de la Recordemos gente... que su fundador Claro, es el Ataucusi. Que Ataucusi prometió que resucitaría. Exactamente, a era los 3 días de difícil muerte, tomarlos en cosa serio, que ¿no? solamente ha hecho hasta el momento Jesucristo. Vamos a terminar. Pero fíjate una cosa. Era difícil Pero no tomarse debemos hacer un poco, continuar, digamos, con esa estigmatización o esa No, pequeña no, mofa. de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque primero que son una fuerza política el día de hoy, es importante guardarle un respeto, digamos, y acercarnos al diálogo y no fraccionarnos. Segundo, porque la ciudadanía también tiene una cierta, digamos, identificación a esa exclusión, a esa mofa. Eso ¿no es cierto? interesante, ¿No es porque cierto? ojo que la mofa nunca fue dañina, o sea, era como... En redes sociales, era una cosa increíble. Pero era como- ¿no? como con una, cariño. una evolución. Era había como con este cariño, pescado de ponían evolución. Aquaman, ¿no? O sea, no Exacto. había una Ya. identificación negativa, había Exacto. una risa muy criolla, pero no había una risa Pero al final fea, identificación. ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Qué hay en las personas del FREPAP? Porque este es un sistema representativo con el que los peruanos se sienten representados. ¿Qué hay en el partido de Antauro Humala con los que los peruanos se sienten identificados? Para mí esa es la gran pregunta, que creo que además nos muestra un Perú que no estamos viendo. Y ¿no? creo que aquí regresamos un poco a lo que te decía del inicio, encontrar los puntos en comunes. De acuerdo. Desde luego va a haber muchas cosas en que no se van a poner de acuerdo. Yo creo que lo que no se van a poner de acuerdo, dejémoslo como el último lado, y lo que sí hay consenso, poder dar esta señal muy fuerte al Perú de que sí se puede poner de acuerdo, de que este Congreso, a pesar de ser pequeño, fragmentado y de que ser un Congreso muy variado, puede ser un Congreso que te puede mantenerse. Además, es tan fragmentado como el Perú mismo, Por es tan ejemplo, variado como el Perú mismo. Por ejemplo, ¿no? ¿por qué el agricultor vende en chacra 1 kilo de papa a un precio y se lo venden al ama de casa 10 veces más? ¿Y por qué al no hacer infraestructura no nos damos cuenta, al no hacer una carretera, que toda esa gente que vive de la agricultura, que es la mano de obra más grande del Perú, no puede salir adelante? ¿No? Nos hemos acostumbrado a que no salga adelante. ¿Por qué eso no ha sido un tema de agenda importante, por Patricia, ejemplo? ¿No? Aquí nomás en Lima, en La Victoria, yo he tenido ocasión de ir a la parada, al ex mercado mayorista, y me ha sorprendido, primero, las condiciones infrahumanas en las que está. Insalubres, además. Así es, van, pero además tienen al pie el tren eléctrico. ¿Te imaginas que hay kilo de limón a sol
cebollas a 70 céntimos, al alcance de los consumidores de San Borja, de Surco, de San Juan de Miraflores y todas las personas que tienen acceso, pero no van, pues, ¿por qué? Porque simplemente las condiciones son terribles. Entonces, ¿a cuánto le compran al agricultor para que ahí en ese mercadito ya se esté pagando 70 céntimos? Si yo voy a uno de los supermercados, pago 3 soles y cuando hay mucha oferta, puedo pagar 2 soles. Una verdadera demanda. pero que Entonces, O sea, que hay algo, inflándose 10 una veces, distorsión, 20 veces. Exacto, por hay una supuesto. distorsión enorme. Y la ¿no? pita se corta por el lado más débil. Cerquísima, así es. Y además cerquísima a nosotros, en nuestras narices, ¿no? Así es. Como Pero pasó hay- lo del, repito, el ejemplo del gas de El Salvador es un clarísimo ejemplo de cómo normalizamos algo tan peligroso como el transporte de un combustible y nos parece tan normal que vaya Pero por lo que, cualquier parte. ¿no? lo que usted señala, que es cierto, tiene algo también adicional que no se ve, es el esfuerzo, es el tiempo así es. para poder, porque claro, uno ve en la economía y dice, está barato, genial, voy y compro, pero no sabes todo el esfuerzo para poder llegar a las 4 de la mañana, para poder salir de su casa y terminan recibiendo un sol 50 por ese producto. Esas personas Eso también tienen... explica que tengan éxito en San Juan por estos mercados comunitarios que dice usted. ¿Siente que al mismo tiempo hay en esos ambientes intolerancia religiosa? No, para nada. No. Yo no tengo esa impresión, por lo menos, no, de ninguna Yo manera. creo ¿no? que la lectura del Perú de hoy es que el tiempo es muy corto y los políticos tienen que disciplinar su ambición. No podemos estar colocando el evento del 2021, que está muy cerca sin duda alguna, como tema electoral, si no resolvemos bien esta crisis que viene del Congreso disuelto con la reforma política y electoral rápidamente. Porque si no, vamos a tener el 2021 otra vez la misma condición negativa para que quien gane el Poder Ejecutivo y quienes formen parte del nuevo Congreso estén en situaciones de controversia. Y además quisiera precisar a lo que ha dicho Marta, es que cuando el país vota por un Poder Ejecutivo y gana un plan de gobierno, las fuerzas políticas deben conjugarse para hacer que éste se cumpla, facilitar las condiciones para que el plan por el cual han votado los ciudadanos se realice y hacer la fiscalización para que se realice bien. Esa es una condición democrática que hace que funcione hacia adelante las metas que se persiguen como país. No nos olvidemos que el Acuerdo Nacional fijó 4 grandes objetivos para alcanzar el año 2021 y uno de ellos fue fortalecer la democracia. Es muy penoso que estando a muy pocos meses de llegar a esa fecha del Bicentenario, lo que tengamos es una democracia débil, fraccionada, pero lo que es peor, desacreditada. Por eso hay que insistir con el tema de disciplinar la ambición de los políticos. Y corresponderá que nos pongamos de acuerdo en estos temas. Creo que hay acuerdo en la mesa de que los temas que a la ciudadanía le importan están representados en el Congreso. Lo que pasa es que hay que darles una voz y darles una solución. Hay que darle una solución a la exclusión que hay en el sur del país. Esa situación donde uno no se siente parte, ciudadano o ciudadana del Perú, y por eso da un voto de protesta. Lo mismo lo que se ha hablado del FREPAP, hay un voto de protesta ahí clarísimo, un voto de exclusión. Y por supuesto lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que claramente eso lo ha reflejado el partido Podemos. Entonces creo que hay una agenda muy clara para nosotros y también, como ha señalado Beto, ponernos de acuerdo en la reforma política y electoral, porque si no hay instituciones sólidas desde los partidos políticos que le den un orden a esto y una representatividad real, corremos el riesgo de que en el 2021 haya mayor desorden y un mayor desapego de la ciudadanía hacia la política. Tenemos una gran responsabilidad en este Parlamento señores. y en ese sentido vamos a trabajar. Recordarles además a todos los que han salido elegidos que muchas de las cosas que prometieron no se pueden hacer. Entonces sí les toca llegar a ponerse a trabajar en lo que sí pueden hacer, porque la gente puede tolerar que no se haga lo prometido, pero no va a tolerar que no se haga nada. Patricia, pero vamos a tener un congreso, creo que en el 95% es de personas que recién llegan al Parlamento. Bueno, Marta. Eso implica un pero- aprendizaje que va a
a tener que ser, pero así, full time. Sí. Muy bien, por eso creo que la agenda hay que puntualizarla muy bien. Habrá que reunirse en febrero antes de que se instale el Parlamento. Supuesto, claro. Eso debería ser una prioridad. Es que ya está claro, por lo menos ya está claro algunos ingresos de los número uno. Yo creo que de manera voluntaria, y acá quizá pueda intervenir Transparencia o alguna institución que puedan, digamos, sentarse a poner algunos puntos importantes en la reforma política y en la activación económica que está esperando la gente. Si se inicia el Congreso con una gran señal, digamos, de coherencia con el país y sobre todo, digamos, de diálogo, se va a avanzar mucho. Sería muy triste de verdad acabar 1 año y 4 meses con una mayor deslegitimación, con una mayor desaprobación, que generalmente siempre termina el Parlamento. Muy bien, y es una señor pena. Maldonado, nos gusta su discurso, esperemos que sea abrazado por varios. Debería recogerlo el Acuerdo Nacional. Yo creo que está muy bien, que estamos escuchando una gran cosas. convocatoria que debería ser el Acuerdo Nacional. Vamos a ir a una pausa y terminamos con esta ronda ya al final de esta hora, porque está sumamente interesante, para ya preguntarles exactamente, dentro de la agenda común que se va a tener que plantear, cuáles son para ustedes los temas con los que se debe empezar. Recordemos que no hay mucho tiempo, así que no hay mucho tiempo acá, tampoco hay mucho tiempo en el Congreso. Ya volvemos. 8:56 minutos, tenemos, Fernando, una suerte de mini pleno, ¿no? Faltan los amigos del FREPAP, no los vamos a ignorar, no los vamos a dejar de entrevistar, simplemente ellos podían una hora un poco más tarde, los vamos a recibir en un momento, pero tenemos a la señora Marta Chávez de Fuerza Popular, a el señor Jesús Maldonado de Somos Perú, que nos ha dado mucho gusto escuchar, Rodolfo Pérez Osores del Partido Morado y a Alberto no es Bengolea, Velarde, de Acción Popular. No, es que le digo Beto y me olvido de todo su nombre completo. Un gusto escucharlos, señores, y les pedíamos en concreto cuál es su punto de agenda ineludible con el que les gustaría empezar en el Congreso de la República. Beto. Reforma del sistema de partidos políticos para darle soporte a la reforma política y finalmente concluir con la revisión de los decretos de urgencia, iniciando con el que aprueba el presupuesto de la República el año 2020. ¿Qué corregirías del actual sistema, de la actual reforma que ya está en curso, digamos, que ya se hicieron los cambios? Hay que reforzar la parte que no se ha tocado del sistema de partidos. Por ejemplo, en los temas del control de emisión de los votos que van aumentando a lo que es el voto electrónico, los partidos carecen de profesionales lo suficientemente entrenados para la verificación de que el traslado de la voluntad popular a los escaños sea de manera correcta, por un lado. Por otro lado, para que las democracias internas funcionen bien en los partidos y el voto preferencial no sea un instrumento que genere presión y división en los partidos, requerimos que la OMPE además nos habilite, por ejemplo, de locales no partidarios para producir los temas electorales. Acción Popular tiene 280.000 electores, entonces no es lo mismo comparar con un partido nuevo. ¿Miembros o electores? Electores, afiliados, miembros, personas con derecho a ejercer voto, electores un poco más, construir las decisiones tiene una complejidad. De acuerdo. Por esa razón creo que hay que reforzar seriamente el sistema para que no se afecte el derecho a ser elegido, que creo que se ha afectado en esta elección, por ejemplo, al retirar candidaturas por razones absolutamente ridículas. Rodolfo, por favor, la propuesta del Partido Morado. Creemos que hay tres cosas que tenemos que priorizar en un próximo Parlamento. La primera, la que tiene que ver con la reforma política. En los primeros 30 días tenemos que hacer una modificación para hacer, valga la redundancia, modificaciones a la Ley General de Elecciones, porque no se pueden hacer modificaciones un año antes del proceso electoral. O sea que eso eso hay que poner de acuerdo absolutamente todas las fuerzas acá políticas. Pueden ir a tomarse un café. Porque hay que empezar con ello. Y en reforma política hay tres cosas que corregir. Primero, el tema de las primarias abiertas y obligatorias, que ahí hubo una confusión en el debate. La propuesta del Ejecutivo pasó una cuestión, pero el fujimorismo también la desnaturalizó, porque hizo que los partidos ahora tengan unas internas aparte y que ahora las primarias lo que van a hacer es convalidar esas internas. Entonces, en realidad debería haber solamente unas internas que son válidas para todo el país y el país las convalida. Un error que hay ahí también en la reforma política, para decir que no todo es palo para el fujimorismo, también en la propuesta del Ejecutivo no tiene ningún sentido hacer primarias a 6 meses de las elecciones.
Las primarias tendrían que ser, en todo caso, mucho más cerca del proceso electoral. Debería ser en enero del próximo año. No puede ser posible que vayamos... en otros países porque es casi una antesala de la elección final, ¿no? Así es, no tiene ningún sentido que vayamos a unas elecciones en este año. Tal vez, Marta, esa reforma necesita un poco más de consenso y discutirse en un ambiente menos confrontacional. Sí, lo que pasa es que fue parte de este hostigamiento. El señor Vizcarra impuso esto con su grupo de iluminados que nunca habían hecho vida partidaria y no saben cómo es. Pero en un sistema con 24 partidos, ¿cómo puede haber elecciones abiertas? Yo que sé de lo que pasa en Acción Popular o de lo que pasa en el Partido Morado y me voy a atrever a participar en las elecciones de ellos. Incluso facilita el entrismo con intención de sabotear, porque podemos ponernos de acuerdo desde fuera para hacer que en ellos sean representados por la gente menos idónea y así nos lo sacamos de en medio. Yo creo que esa es una barbaridad, que es simplemente copiar cosas que funcionan en sistemas bipartidistas o cuatripartidistas, ¿no? Pero no aquí, donde hay 24, 25 y quizás habrán 30 partidos. Pero que sí se deben buscar formas para que no haya 24, 25, 30. Sin duda. Exacto, pero eso lo consideran, vamos a ponernos de acuerdo, porque eso se considera, pues, cuando se subía la valla para las firmas, para los adherentes a un partido, se decía que esto era elitista. No parece pero ser ahora un buen sistema. Ahora te exigen 24.000 afiliados, si no te vas a ir a perder tu inscripción. Entonces, ya eso es una presión, reitero, tenemos que mirar, el Perú es un país con 25 partidos, eso ya nos hace, creo, ganadores del premio. Claro. Para los observadores internacionales no lo entendían, ¿no? Y creemos que también, un poco para seguir con los temas, hay que plantear el tema de la inmunidad parlamentaria. Creo que es un buen gesto para la ciudadanía abordar el tema de la inmunidad parlamentaria, porque es un tema claro que la ciudadanía identifica como privilegios de los congresistas, y el tema de seguridad ciudadana es fundamental que se ponga sobre la mesa. Muy bien. El señor Maldonado, rapidito porque nos tenemos que ir. Bueno, 3 cosas importantes. Yo creo que la gente está esperando que le curen el bolsillo y es una de las cosas que tenemos que discutir inmediatamente, cómo se reactiva la economía. Lo otro es que todos los servicios públicos del Estado de verdad son muy ineficientes y es una pena de verdad que una señora tenga que estar 4 de la mañana haciendo cola para una cita. Hay que ver cómo hablamos con el gobierno o cómo mejoramos el tema del presupuesto del gasto también público para que se pueda generar mejores obras. La gente quiere que le solucionen la vida, la gente quiere que le solucionen la calle. El tema político es importantísimo también, pero en dos aspectos. Primero hay que dar gestos, y el primer gesto que creo que deben que dar a este Parlamento es que ningún congresista que ingrese por Lima por lo menos cobre el gasto de instalación. Sería de verdad una vergüenza que eso se haga. Entre otras cosas, como ya lo planteaste tú bien, el tema de la inmunidad parlamentaria, quitarle de una vez el tema a los expresidentes, darle su sueldo vitalicio, habría que quitarlo de una vez, no tiene sentido ahora, ¿no es cierto? Entre otras cosas, que le da gestos a la gente y dice, este Parlamento está pensando en mí, este Parlamento está de verdad sintiendo lo que yo siento en la calle. Y lo otro que es importante también y es fundamental, necesitamos mejorar el tema de la inversión pública. Es imposible que los alcaldes no puedan gastar su presupuesto. Nunca más de acuerdo. Y la ojalá que el gobierno permita que se le fiscalice, porque ese es otro tema. Pero Marta, hay muchísimo que hacer en gobiernos locales, gobiernos regionales. Gobiernos locales, no solo es por lo pronto hay que esperar que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, en señal de respeto a la Constitución y al nuevo Parlamento, vaya a exponer su plan de gobierno de debate. Obligado a hacerlo, ¿no? Una obligación constitucional. Además, el presidente debe convocar al Acuerdo Nacional y debe convocar a los partidos para revisar la agenda común que debe haber entre el Ejecutivo y el nuevo Legislativo. Muy bien, e invocamos a todos los congresistas de regiones mirar cómo se están manejando las obras en sus regiones, porque ahí hay una ceguera, ¿no? Enorme. Se dilapida la plata en gobiernos locales y regionales de manera espantosa. Son las 9:03 de la mañana. Muchísimas gracias, señores. Mucha suerte en sus nuevas labores y ya veremos lo que nos muestran. Hay mucha expectativa, eso no lo podemos negar. Ya volvemos.